Entender el Tren de Aragua sin la cárcel no lo vas a entender, ¿me entiendes? Porque el Tren de Aragua se consolida en la cárcel. Nadie que entra al sistema penitenciario va a Chayapalca. O sea, para llegar a Chayapalca tienes que concursar con otros 100.000. Todo igualito que hizo Fujimori lo hizo Bukele. Son fujimorazos. El libro del chino, el manual del chino está siguiendo. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Agente Encubierto, el podcast judicial de Latino Noticias. Mi nombre es Rodrigo Cruz y hoy en este episodio queremos analizar sobre todo el mundo de las cárceles en el país, sobre todo el submundo y el efecto que ha traído también casos como el Tren de Aragua. Y para ello tenemos al exministro del Interior, ex jefe del INPE, profesor e investigador de la Universidad Pacífico, señor José Luis Pérez Guadalupe. ¿Cómo está? Rodrigo, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, hace tiempo que no lo vemos. Así es. De hecho, después de varios meses está aquí sentado en un set. ¿Qué ha pasado, señor Pérez Guadalupe? No, he estado investigando gracias a la Universidad del Pacífico, que nos permite hacer investigación, salir del país. Entonces, el año pasado he estado todo un semestre en la Universidad de Río de Janeiro, por ejemplo, investigando. He estado este año 2 veces en Colombia, acabo de estar un mes en Chile, he estado en Argentina, en Uruguay, viendo el fenómeno del crimen organizado internacional, sobre todo el tema que nos ocupa bastante acá y nos preocupa, el tema venezolano, cómo se ha expandido, y analizando justamente las diferentes manifestaciones del mismo Tren de Aragua, pero cómo se manifiesta de manera diferente en cada país. O sea, ha estado viajando en Sí. países de la región. Así es. Dictando clase, pero en la Universidad del ¿Dónde? Pacífico, acá en la Universidad del Pacífico, lógicamente, pero te permite investigación, no solamente te permite, te incentiva. O sea, una de las razones por las que lo invitamos, señor Pérez Guadalupe, porque en mi opinión personal, usted es una de las personas más serias para hablar sobre el tema de las cárceles, la criminalidad, y nos ha llamado mucho la atención que en los últimos meses ha estado investigando a fondo el fenómeno del Tren de Aragua en América Latina, ¿no? Antes de empezar el programa me estaba comentando que estuvo en Brasil, en Chile. ¿En qué otros países ha estado investigando el fenómeno del Tren de Aragua? Lo interesante es que Perú y Chile tienen fenómenos muy parecidos. La pregunta es ¿por qué? Ya. A diferencia de Colombia, México o Brasil, que también ha llegado el Tren de Aragua, pero se ha manifestado de manera diferente. Y otra manifestación diferente es el Tren de Aragua en Venezuela. Y hay que decir que el Tren de Aragua es uno de los trenes, no es la organización. Es la que más ha llegado, se ha internalizado más, ha llevado el modelo, por eso es que lo que estoy escribiendo, el libro que va a salir en unos meses, que se llama El Modelo Tren de Aragua, digamos, y ese es lo que ha pegado, pero no es el único modelo. O sea, tienes el modelo trenes, pues tienes Tren del Sur, Tren del Llano, por ejemplo, en Venezuela, pero también tienes el modelo Caracas. Nadie menciona el modelo delictivo Caracas, por ejemplo, que es diferente la organización de los caraqueños del modelo trenes. Y más, no se llevan, son antitren. Entonces, son diferentes manifestaciones también de la delincuencia en el Perú, y hay que atacarlo de manera diferente, ¿me entiendes? Porque no puedes darle la misma pastilla para todos los pacientes, o sea. Y si analizas bien cómo se manifiesta, por qué se manifiesta y sobre todo la lógica de funcionamiento, algo podrás hacer como política pública, ¿no? A ver, vayamos un poco para aterrizar el tema del Tren de Aragua. Primero vayamos al concepto, ¿no? Tren de Aragua, como se sabe comúnmente, pues nace en una cárcel en Venezuela que estuvo tomada prácticamente por la delincuencia. Eran gobernados, ellos se autogobernaban en esa cárcel y ahí estaba su cabecilla, que ahorita el nombre se nos va. El Niño Guerrero. El Niño Guerrero, exacto. Y lo que nos dice es que de ahí empezaron, por el tema, pues, no, la crisis infernal que hay en Venezuela, empezaron a migrar. A ver, el fenómeno son de las organizaciones carcelarias. Entonces, por ejemplo, el Comando Vermelho en Río de Janeiro surge en los 70 en una cárcel, en Ilha Grande. Cuando en la dictadura brasilera juntas a los presos políticos, que sí habían políticos, era dictadura militar, con los comunes. ¿Okay? Después, en los 90 surge el primeiro Comando da Capital, que es en Sao Paulo. Después de la matanza de Carandiru, ¿me entiendes? Igual, surges en la cárcel. Vamos viendo el mismo patrón. Así es. Después tú tienes, en los años 2008, 2009, en la dictadura chavista,
es que políticamente el gobierno de Chávez abandona los penales. ¿Okay? Y se lo deja al autogobierno de los internos, cosa lo que teníamos en Lurigancho hace 30 años. Ahí está mi libro Faites de Atorrant. Entonces, entender el Tren de Aragua sin la cárcel no lo vas a entender, ¿me entiendes? Porque el Tren de Aragua se consolida en la cárcel y la gobernanza que tiene dentro de la cárcel es la que lleva después a la calle. Y ese es justamente entender cómo gobernaban las cárceles, el mismo modelo que llegaron a gobernar las cárceles, bajo 3 características: concentración del poder, dominio territorial y diversificación criminal. Esas 3 características y esos 3 pasos que llegan a dominar Tocorón, igual que los otros trenes en los penales de su estado, es lo que llevan después e imponen al barrio. Por ejemplo, la famosa causa dentro de la cárcel. ¿Qué es la causa? Tu cuota que tienes que pagar por estar preso. Pasa en la calle como vacuna, o sea, la extorsión. Entonces, de la causa a la vacuna, en el sentido de que después de que tú le cobras a todos los presos, y de eso vivía el Niño Guerrero dentro de la... O sea, imagínate la conexión cárcel-calle, que el Niño Guerrero hasta el año pasado, ¿dónde era su cuartel general? La cárcel, claro. La cárcel. Claro. O sea, su modelo es carcelario. Si no entendemos la lógica canera, no vas a entender la lógica criminal del Tren de Aragua. Ahora, pero ahí todavía estamos en Venezuela. El ejemplo que usted me ha dado, pero ¿cómo empiezan a ramificar? Ok. Claro, usted me dice que su lógica es la cárcel y esa misma lógica de la cárcel la llevaron Al barrio. al barrio Y después al Estado. y después cruzando fronteras. Y después al país. Exacto. Y después al continente. Pero es que hay que entender lógicas. Ahora, y no tenemos que generalizar temas migratorios, ¿ah? Los venezolanos, hay 3 grandes olas migratorias. La primera cuando sube Chávez, pero todo el mundo, digamos, los que pudieron sacar su plata se fueron a Europa o a Miami. La segunda es de los profesionales, a comienzos de siglo. Claro. Que vinieron muchos acá, inclusive profesionales, y trabajaban, ningún problema. El tema es viene la tercera ola migratoria a partir del 2015, 2017 comienza la gran emigración. Entonces, ¿qué pasa? Ahí sí, no vienen en avión ni en bus, vienen caminando, como todos sabemos, y con ellos migra, ¿entiendes?, la delincuencia venezolana. Y migra de 2 maneras. Primero, migra con ellos. Entonces, al tener los trenes en Venezuela, gente armada, porque ojo, no solamente dominaban la cárcel, no, tenía armamento en la cárcel. Claro. Ok, dominaban bien. El 62% de los penales en Venezuela están dominados por los presos, con armamento dentro. Y bueno, en fin, ya comentaremos cómo funcionan allá. Entonces, esos miles de personas, de jóvenes, que no tienen nada que hacer, que van a la cárcel, ¿sabes?, es un ejército que tenía. Cuando sale la gran emigración en la tercera ola venezolana, ellos, como Tren de Aragua, acompañan en los pasos migratorios. Entonces se dedican, en primer lugar, al tráfico de personas. Venezuela, Colombia, Colombia, Ecuador, Ecuador, Perú, Perú, Bolivia, cuando cortan Chile, y Bolivia, Chile. Esos pasos, los domina el crimen organizado venezolano. Acompaña y se camufla. Y las primeras víctimas de los trenes son sus propios paisanos. Primero, porque les cobra, y segundo, porque los obliga a llevar, ¿me entiendes?, mercado. Ellos no venden droga, la droga no es lo suyo. Y si venden el tusi, que es su droga, ¿entiendes?, rosadita, todo. Entonces, las primeras víctimas son sus propios paisanos. Y se camuflan con ellos. Ahora, del tráfico de personas a la trata de personas hay solo un paso. Exacto. Y ahí se dedican a la trata de personas. Cuando ya se asientan, porque es todo un proceso, y se van asentando. Estamos hablando ahorita del desplazamiento, ¿no? 2018 en adelante, 2020, ahorita. O sea, esto ha sido y se está generando. Pero cuando se afincan en un territorio, ahí empieza la trata de personas, claro. Claro. El caso más de lo que yo he visto, bueno, puede haber muchos, pero el caso más emblemático es Arica. Cómo dominan el territorio, pero así en todo. Ahora, no hablamos de prostitución, hablamos de trata. Es decir, ellos, por ejemplo, cuando llegan al INSE, yo hablando con la gente que batuteó ese laburo. Claro, llegan primero venezolanos, van, se juntan con los peruanos, llegan más venezolanos, les llega armamento, porque lo suyo también es armamento. ¿Y qué dice? Ya somos más, vamos, y boom, y le pusimos y sacamos a los peruanos, nosotros dominamos. Porque eso es lo suyo.
¿ok? Concentración del poder. Ellos no trabajan con otros, o sea, pueden trabajar con otros, sí, pero como última ratio. Es decir, ellos quieren dominar y dominan, igual que la extorsión. Entonces, ellos llegan y dominan la trata de personas porque traen a sus paisanas desde allá, hacen todo el tráfico de personas y aquí las dominan, las explotan, las obligan. No trabajan con locales, o sea, con peruanas o chilenos, no trabajan con extranjeras, por varias razones. Primero, por la vulnerabilidad que tiene. Claro. ¿A quién van a acudir? Segundo, ¿ok? Porque al venir de allá, mira, toda la red, si esta persona se escapa, el que va a pagar el pato es su familia allá. Las tienen del cuello. Entonces, no hay manera. Por eso trabajan con ellas. Y por otra razón que ellos dicen que, en fin, que sus mujeres son más bonitas, más apetecibles, lo que quieras, perfecto. Entonces, ellos, por ejemplo, pero repito, no es prostitución, no es el caficho, ¿me entiendes? Que domina, que no. Es explotación sexual, trata de personas. Eso es para comenzar. Pero cuando ya se van asentando, ¿ok? Toman otro tipo de negocios. Aquí, por ejemplo, con el tema de drogas se quemaron. El Perú no consume droga. O sea, no es un mercado, o sea, no es como Europa, ¿no? Que el narcotráfico ve como un mercado apetecible a dominar porque allá la población consume más. Cuando digo no consumimos es tema comparativo. Por ejemplo, si tú comparas con las grandes organizaciones brasileras, que es lo que también estoy estudiando, las grandes y las locales, pues son 27 estados en Brasil. Entonces, toda la organización criminal de Brasil, todas, las grandes, la familia do Norte, el Comando de Río Grande do Sul, más el PCC y el CB, las 4 grandes, y las locales funcionan básicamente en dominio territorial, pero para venta de droga, microcomercialización. Esa es su base. Ya. Su base. Aquí no funciona eso porque no hay ese territorio para vender droga porque no hay tanto consumo. Nosotros producimos hoja de coca, clorhidrato, exportamos, todo, pero el tema de consumo no pega. O sea, ¿quieres dominar a quién si no tienes mercado? En Chile, por ejemplo, en ciertas zonas de Santiago sí funciona. Pero, o sea, básicamente, por lo que me está comentando, o sea, el negocio más del tren de Aragua o los trenes, de ahí vamos a ir al tema de los trenes, es el tema de la explotación a través de la trata de personas, explotación sexual, dominio territorial y la extorsión también. Porque lo que pasa es que así como ellos llegan a dominar la cárcel, su esquema es dominio carcelario, y dentro de las cárceles venezolanas hay una sola cabeza. Y todo el mundo respeta. Y hay unas reglas, en fin, todo un tema de organización, podríamos hablar horas. Y así como hay una cabeza, así funcionan los trenes. Pero si tú vas a Caracas, ese esquema no funciona. ¿Entiendes? O sea, los caraqueños funcionan diferente. Son tipo más río, ¿entiendes? Más por morros o comunidades, zonas, son más atomizados. Todos coordinan, pero no hay una cabeza. Pero cuando la delincuencia caraqueña va a la cárcel, sí hay una cabeza. Entonces, el sentido de, digamos, de dominio de la cárcel, eso es lo que ellos llevan a la calle. Entonces, en la calle, ¿qué pasa? Si yo cobro la causa, ¿me entiendes? En la cárcel. El cupo, ¿no? La vacuna, la extorsión, en la calle. Entonces, la vacuna es la extorsión, los cupos. Entonces, a todo el barrio le cobro. Pero claro, no vas a chocar con tu barrio. Entonces, le vendo droga. ¿Pero a quién le cobro? Minería ilegal. ¿A quién le cobro? A los ganaderos. Entonces, extorsión. Ese es su modelo. Lo que pasa es que aquí replican lo que ellos ya saben. Igual el chalequeo a la minería ilegal, esa es su profesión allá, en ciertas zonas mineras de Venezuela. Entonces, aquí han venido a extender. ¿Por qué Lima o el Perú es una de las zonas donde más extorsión hay en toda la región por parte de los venezolanos? ¿Por qué? ¿Me entiendes? O sea, ojo, en Centroamérica sí hay. No. La vida, ¿me entiendes? Ha sido negocio por muchos años de la nada. Brasil básicamente es vende drogas. No sé, o sea, por ejemplo, los grupos de Brasil que te venden droga en el barrio te protegen el barrio, gobiernan el barrio. No le vas a cobrar pues a tu vecinito. No, claro. ¿Me entiendes? Porque le vendes y necesita la legitimidad de la gente. ¿Y por qué en Perú está así? Ok, primero porque ellos trabajan también con el tema de extorsión. Pero a ver, te voy a poner el papel de Rodrigo. Y yo siempre hago el tema con el paralelo con el tema de salud. El COVID era exactamente el mismo virus, ¿no es cierto? Y atacó en todo el mundo. Pero hubo diferentes resultados en cada país. ¿De qué dependió? ¿Del virus
La respuesta, ¿no? de la respuesta de cada estado. Ajá. Entonces, cuando tú me dices de qué depende, es de la respuesta de cada estado. Entonces, ¿por qué ellos van a avanzar y van a pretender seguir su esquema? ¿Ok? Concentración del poder, dominio territorial, diversificación criminal. Ese es su esquema básico. Ellos quieren eso, ellos quieren dominar todo, ser los únicos, ¿ok? Pero claro, si se lo permiten. Ajá. Entonces, por ejemplo, ¿por qué en Chile no hay tanta extorsión? ¿Me entiendes? Hay secuestro, hay sicariato, hay robo, pero no hay tanta extorsión. Volvemos otra vez a la lógica de la respuesta del Estado. Es decir, en Chile tú tienes, aparte de carabineros, tienes la PDI, Policía de Investigaciones. Entonces, para ese tipo de delito de extorsión, ¿qué tienes que hacer? Investigar. Claro, En investigación. Chile tiene la Policía de Investigaciones. No sé si me jodes. Claro, Aquí claro. no tienes. ¿Me entiendes? Lo último que tienes es ahora, lamentable, ahora menos, ¿no? Inteligencia. Bueno, es lo que se está pidiendo a grito prácticamente, que se refuerce la inteligencia policial para precisamente atacar a este tipo de bandas, A ver, ¿no? mira. Bukele con los mareros, con las maras. Más allá de las críticas a favor contra. Ya. Criminaliza a las maras. Muy bien. Todo el que es marero es un delincuente por pertenecer. Muy bien. ¿Cómo sabes que pertenece a las maras? Bueno, Lo mira nomás, pues. Claro. Lo mira. Tiene toda la cara tatuada. claro. ¿Qué ciencia hay ahí? Lo mira. Tiene tatuaje adentro, es marero. Ujú, ¿Me entiendes? ujú. El tema de la extorsión es un poco más complejo, pero lógicamente es fácil, entre comillas, investigar. Ahora, ¿de No qué? sé si me dejo entender. O sea, Claro. atrapar, investigar, saber quiénes están dentro de las extorsiones, o sea, no es un misterio. Lo que no Sí. tienes es la capacidad de la policía, como si, por ejemplo, en Chile, de hacerles... Oye, tú para pagar extorsión tienes que pagarle a alguien. Tienes que pagar en alguna cuenta. El O sea, yape, como dicen, va a llegar en algún lugar, va a terminar en una cuenta. Tiene que haber una trazabilidad. Pero estaba pensando justo cuando me hablaba del tema peruano, porque en Perú el tema de las extorsiones sí tuvo un impacto, una pegada por parte del Tren de Aragua o sus trenes. Porque recuerdo, por ejemplo, esos testimonios cuando hubo estas marchas, ¿no? De los transportistas, decían, aquí lo que pasa es que yo voy a la comisaría y, y en la mayoría de los casos termino yo siendo Así el es. extorsionado, ¿no? O ya se sea, filtra. claro, eso termina siendo uno de esos elementos que termina Ok. alentando más las... Así es. Volvemos al esquema del COVID y la respuesta del Estado. Ujú. Si el Estado no da respuesta, ¿me entiendes? ¿Qué tienes? Esto va a seguir. O sea, ahorita no hay solución. Con el Congreso que tenemos y con el Ejecutivo que tenemos, no hay solución ahorita. No hay respuesta del Estado. Mejor dicho, no cabe una respuesta del Estado porque es incapaz Por más que nos vendan Amanecer Seguro. o anochecer oscuro. O sea, ¿me entienden? Ponle el nombre que quieras. O sea, es como que se te perdió algo en la sala y tú lo buscas en el comedor. Ujú. Están igualitos. ¿Entiendes? Estamos viendo otro partido. Es que no saben ni siquiera cómo funcionan las cosas. Pero repito, si no tienes investigación policial para este tipo de delitos, ojo, estamos hablando de este tipo de delitos, La extorsión. grosso, extorsión y trata. Repito, no es un misterio, no estás hablando de Abimael y toda su cúpula. Bueno, la otra vez escuchaba al fiscal Chávez Cotrina que decía que no tenía la capacidad ni siquiera para entrar a los WhatsApp de los Ya. extorsionadores. Pues, Por eso, pues, o sea, porque las extorsiones vienen en su mayoría por WhatsApp. vienen todo por WhatsApp, o sea, todo está identificado. O sea, ¿tú tienes la posibilidad de descubrir todo? Sí. ¿El Estado peruano en este momento, los operadores de justicia, tienen la capacidad de investigar? No. Entonces, ¿qué hacen? Se pasean como Pedro por su O casa. sea, no tienen las herramientas, ¿no? A eso voy. No es que no se pueda, no es que nuestra policía no es capaz, sino que no está capacitada, que es totalmente diferente. Ujú. Y tal como está el Estado peruano, vamos a seguir lamentablemente haciendo el símil del COVID. En este momento estamos en plena digamos, ola del COVID, sin oxígeno, sin camas UCI y sin vacunas. Esa es la situación en seguridad ciudadana que la venimos, porque el Estado en este momento no existe. Ahora, hablemos de los trenes, ¿no? Usted me habló, o sea, hablar del tren de Aragua en sí es caer en un análisis errado, ¿no? Porque el tren de Aragua tiene sus ramificaciones y deja como que una suerte no sé, llamémoslo, sus embajadas, ¿no? Células. Sus células ya. ¿Cómo es eso? A ver, nosotros todavía pensamos en el cartel de Cali, Claro. de Pablo Escobar,
que manejas toda la Sinaloa, producción. claro. ¿Entiendes? Que el gran jefe te está monitoreando desde... Te mando la moto, ya no, Así es. Rodrigo, ¿no? Ya estamos con esa idea, ¿no? No es así. No es así, ya no funciona. Hay organizaciones intermedias, la gobernanza criminal cambió. Entonces, lo que haces los trenes en general, los trenes han sido bien locales, ¿ah? O sea, bien dentro de un estado de Venezuela, ni siquiera llegan a Venezuela, o sea, copar todo Venezuela no llega. Pero el tren de Aragua tuvo la particularidad de tener miles y miles que salían de Tocorón, armados, que ya dominas, por más que no, tú hayas entrado a Tocorón y no pertenecías al tren de Aragua, porque también de otros estados de Venezuela iban a la cárcel, el solo hecho de estar preso ya entiendes cómo funciona el esquema. Sales de ahí y estás preparado. Entonces tienes miles y miles de mano de obra que te sobra en Venezuela. En Venezuela ya no hay a quién robarle, ¿entiendes? Viene la migración, salen con ellos y aprovechan. ¿Entiendes? Entonces, el Tren de Aragua ciertamente es la que más se ha organizado, constituido y ha exportado su modelo, sí. Pero cuando llega a cada sitio, primero se va buscando, tanteando, manda células, no manda un ejército. Claro. Y aquí tienes la otra división. Una cosa es lo que yo llamo delincuencia venezolana organizada, los trenes, o el modelo caraqueño, y la otra cosa es la delincuencia venezolana atomizada. Es decir, la cantidad de delincuencia venezolana de allá que ha tenido que salir. Entonces tienes estas, ¿me entiendes? Esta organizada y esta atomizada, que no responde a nadie, más si quiere modelo caraqueño. Ahora, ese tema de las células me interesa, pero para dejarle claro a la audiencia, ¿no? Es un tipo de una franquicia, ¿no? El modelo de lo que ellos utilizaban en las cárceles lo tratan sin necesidad de que Todavía no llegamos a la franquicia. Todavía seguimos la línea del Tren de Aragua que manda a sus delegados a averiguar cómo está la plaza en tal sitio. Y eso son las células. Pero las células no vas a mandar 20, 40, 50, ¿me entiendes? Porque los captan inmediatamente. Van a ser un representante. Juntas a la delincuencia venezolana atomizada, recluta gente o venezolanos que allá no habían robado y los juntas, ¿me entiendes? Y forman el grupo. Que responden unas cabezas. Pero que responden al sí, representante. Esos. Pero después se van dividiendo. Entonces tienes, claro, que los gallegos son del Tren de Aragua o no son del Tren de Aragua. ¿Me entiendes? O sea, en el Perú la policía dice que no. En Chile dice que sí. Entonces se van juntando, digamos, diferentes células que se van volviendo un poco independientes o tienen toda la relación porque conoces el esquema. O sea, tú ya conoces el esquema y conoces cómo funciona. Hay una gran red. Entonces comienzan a funcionar lo que ellos saben hacer, que es extorsión. Repito, no es muy difícil extorsionar. Sobre todo cuando la policía está inerme, cuando la ciudadanía, ¿entiendes?, no sabe qué hacer, cuando tienes un Estado que es un error estadístico con 3% de aprobación. ¿Okay? Un gobierno. Un gobierno, perdón, sí, un gobierno. Entonces, ¿qué? Ellos han entrado como Pedro por su casa. Claro. Y lo siguen haciendo. Entonces puedes dominar. Entonces, oye, ya, mire, micro, ya, manda papelitos y no los mata. O sea, encontraron acá el terreno fértil para hacer el negocio. Aquí y en Chile. O sea, interesante porque yo estoy viendo cómo van cambiando el Tren de Aragua en cada país. Y hay 3 elementos. El esquema básico ya te he dicho, concentración del poder, dominio territorial y diferenciación criminal. Ese modelo quieren imponerlo, pero ¿de qué depende? De 3 factores cuando sale. Primero, la relación con el Estado. Ahí estamos mal, claro. Estamos mal. Segundo, la relación con la comunidad. ¿Se opone o te legitima? Tercero, la competencia de otras organizaciones criminales. Entonces, haciendo el análisis comparativo con Colombia o con Ecuador o con Brasil o con lo que pasa en México, y digo países porque una cosa es el norte de México y otra cosa es la Ciudad de México. ¿Me entiendes? Va a ser diferente. O el mismo Bogotá, ¿me entiendes? Donde los venezolanos en ciertos sectores pueden entrar, pero a nivel grande no van a entrar, no van a competir con otras grandes, ¿me entiendes?, de Colombia. Bueno, pero... Aquí, sí, para terminar la idea, perdón, aquí no había organización criminal. Aquí no hay crimen organizado de esas dimensiones. Nadie les hizo el pare. Por eso es que entran y no hay delincuencia organizada peruana que les haga el pare. No hay instituciones del Estado peruano que le haga el pare. No, porque se habló mucho de lo sangriento que eran, pues, ¿no? Estos... Esa es otra característica, pero como modelo entran acá
cancha libre. Por esos 3 requisitos que usted nombró, nos hemos comprado todos los 3 requisitos, sin duda alguna. Ese es su esquema de trabajo que les funciona en la cárcel, les funciona en la calle, les funciona afuera. Dentro de Latinoamérica, o sea, usted que ha analizado los distintos países, Perú ha sido donde el Tren de Aragua encontró más terreno fértil. Perú y Chile. Pero Perú sobre todo en el tema, digamos, pues, o sea, como no hay Estado, o sea, tienes un Congreso lumpen que legisla para las organizaciones criminales llamados partidos políticos y tienes un Ejecutivo que tiene 3% de aprobación. Eso es un error estadístico. Entonces, como no hay Estado, ellos entran y hacen lo que quieran. O sea, la policía puede hacer mucho, puede pretender mucho, pero no hay la capacidad ni de la policía ni de la fiscalía. Y ahora el Congreso inclusive, ¿me entiendes? Por salvar sus propias organizaciones criminales, deja y legisla en beneficio de... Eso ya lo ha hecho el Poder Judicial hasta el cansancio, la Fiscalía hasta el cansancio. No es una opinión mía. Es una realidad que los otros operadores de justicia están denunciando hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué haces? Nada. O sea, no Se hacen. nada. Venden humo, pues, ¿no? O sea, el estado de emergencia. ¿Qué podemos hacer como país? Con este Congreso y con este Ejecutivo, nada. Repito, estamos como en el pico del COVID, sin UCI, sin oxígeno y sin vacuna. Esa es la situación en que estamos a nivel... Y en la farmacia no hay Panadol. O sea, estamos... No hay, porque cada uno se va a defender y qué sé yo, porque no entiendes cómo funcionan y no entiendes tu capacidad. Entonces, tienes un Consejo de Ministros dedicado, ¿me entiendes?, a defender a la presidenta. Entonces, tiene ministros del Interior igual, peor. Estamos en la peor coyuntura posible para hacerle frente a una criminalidad como el Tren de Aragua. Mira, creo que los congresistas nos han enseñado en el Perú que siempre podemos estar peor. Entonces, si tú me dices estamos en el peor, Todavía falta. no sé, pero podemos estar peor. O sea, ¿me entiendes? Como potencialidad, sí. Todavía quedan 2 años. En ese momento, tú dices, ¿y qué hacer? Con lo que tú tienes nada. O sea, ¿entiendes? O sea, con lo que hay, mira... Solo se puede estar peor. Hay una conditio sine qua non para atacar el tema de él, que es estados fuertes, estados institucionales. ¿Ok? Eso es una condición de inicio, de base. El Perú no la tiene. Chile la tiene. ¿Ok? Es un país, yo he vivido ahí, he estudiado ahí, he hecho mi tesis hace 30 años en la cárcel más grande de allá. Algo conozco. Ya, un país institucional. Ya, pero siendo institucional, teniendo la policía que tiene y todo lo demás, está sucumbiendo frente a la delincuencia extranjera. ¿Me dejas ver? Pues tío, es un requisito indispensable, pero no suficiente. Ellos están sufriendo. Yo he ido allá de una conferencia en la misma embajada de Perú en Chile, he estado en la maestría de criminología en la Universidad de Chile, se ha conversado con carabineros, he conversado con la PDI, he conversado con gendarmería, con los criminólogos, analizando y comparando. Mira, por eso te digo, Chile, teniendo mucho más capacidad estatal, más institucionalidad que nosotros, la está pasando mal. Nosotros ni siquiera tenemos institucionalidad. Entonces la estamos pasando peor. Pero igual, Chile, en Arica, los venezolanos rompieron. Y ahí quizás hay otras características, es decir, si uno analiza el número de presos extranjeros en el Perú, 2017, ¿sabes cuántos venezolanos había? 50. No, de hecho, acá tengo una... ¿Sabes cuántos hay ahora? Mira, 2017, ¿eh? Ahorita hay 3.500. Imagínense. De 50 a 3.500. Ya, el 70% de los presos extranjeros son venezolanos acá. En Chile, de los presos extranjeros, nosotros tenemos 5% de presos extranjeros. Chile tiene 14%. De hecho, acá tengo un estudio hecho por usted, los chamos en cana venezolanas, los venezolanos en cárceles peruanas, y esa es la estadística que usted nos está mencionando, pero sumamente alarmante, ¿no? O sea, por ejemplo, en el 2004 el total de presos extranjeros era 727 y 17 venezolanos nada más. En el 2022 tenemos a 3.550 extranjeros y habían 2.270 venezolanos, o sea, representaba el 64%. En el 2023, 4.581 en total de internos extranjeros y venezolanos representan 3.242. O sea, el 71% de los internos extranjeros en este país son de nacionalidad venezolana. La delincuencia extranjera es básicamente venezolana nuestra.
Interesante. O sea, haciendo hincapié que son los venezolanos que delinquen, ¿no? O sea, Bueno, obviamente. hablando de presos, pues. Claro. Bien, no de ambulantes, estamos hablando de presos. Pero en Chile es diferente. Hay 3/3. Ujú, De los presos, 1/3 son colombianos, que llegaron antes que los venezolanos. ujú. 1/3 son venezolanos, otro tercio, tío. Y el otro tercio son bolivianos, que tienen otra característica totalmente diferente. Entonces ahí la conformación es diferente. Ahí, por ejemplo, se juntan venezolanos, colombianos todavía batutean en Chile. ¿Entiendes? Igual que en Ecuador, primero llegaron los colombianos. En Ecuador, por ejemplo, los venezolanos son carta de cañón, no batutean nada, no dirige, ¿entiendes? Porque primero llegaron los colombianos y ahora se han aliado con el gran narcotráfico mexicano. Ahora, y aquí en Perú, ¿cómo está viendo esta estadística? Aquí lo que sí domina en el crimen, el normalito, los venezolanos, sí, con venezolanos, entre venezolanos, pero se da dos fenómenos. Primero, lo que se llama la mimetización de la delincuencia local, es decir, los peruanos que copian el modelo venezolano. Ujú. Entonces, así mañana capturen al niño Guerrero, se vayan todos los delincuentes venezolanos, no va a bajar la extorsión, no va a bajar el... ¿Me entiendes? Entonces ahí encontraron, Los copiaron un peruanos método. los van a sustituir. Claro. ¿Me entiendes? Por un lado. Pero por otro lado hay outsourcing, tercerización. Ahora los peruanos subcontratan a la delincuencia venezolana. Sí, se he escuchado mucho de esos casos. Entonces, hay tanta mano de obra delictiva venezolana que ya los delincuentes peruanos no hacen el trabajo sucio. Lo contratan. Un caso de tráfico de terrenos, contratan a... Ah, sí. Sicariato. ¿Cuánto? 5.000. Ya, dame. Oye, chamo, ven, toma 1.000, ya. Claro, O sea, claro. estoy caricaturizando. Ujú. Pero ahora se maneja así. O sea, hay tanta... disculpe que la barbaridad que voy a decir. Hay tanta mano de obra delictiva venezolana en la calle suelta, Ujú, ¿me entiendes? Que se malbaratea. ujú. Y eso es lo que tenemos. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que hay que ver los dos fenómenos delictivos actuales. Delincuencia venezolana organizada, tipo tren, Ujú. tipo extorsión, tipo trata. Con una lógica de estructura criminal bien establecida. Así es. Y tienes la otra, la atomizada, que es el raqueteo. Puro AMPA. Puro AMPA, puro lumpen, ¿me entiendes? El que te roba, te asalta. En sicariato hay sicarios que pertenecen aquí y sicarios que pertenecen acá. Claro. Entonces, pero a lo que voy son lógicas diferentes de actuación que implican respuestas diferentes de la policía Ujú. y no está en la capacidad de actuación. Eso es para comenzar, ¿entiendes? Y en cada zona, en Trujillo vas, tienes otro fenómeno. En el Callao, ¿han entrado los venezolanos? No tanto. ¿Por qué? Porque están los chalacos. Claro. ¿Me entiendes? Chalacos que se respeten. Igual pasa que el sur de Santiago de Chile. En el sur de Santiago no han entrado tanto los venezolanos. ¿Por qué? Porque la delincuencia mapoche está más, ¿me entiendes? Más consolidada ahí, no han dejado que entre. Entonces, cada zona, cada medida, cada país, cada ciudad, cada zona va a tener una lógica de respuesta y de actuación diferente. Pero tú tienes que ver las lógicas de actuación de ellos para poder plantear políticas públicas. Si no, vas a seguir con tu amanecer seguro y anochecer oscuro, ¿me entiendes? Y no vas a encontrar, pero ni la rinoplastia de Irina, o sea, no vas a encontrar nada, ¿no? O sea, Ni en la hoja clínica. Ahora, claro, o declara estado de emergencia infinitum. Ahora, y vayamos al tema de las cárceles, ¿no? Porque, o sea, como comentábamos al comienzo, esta organización criminal, pues, ¿no? Se gesta en una prisión, ya viendo la cantidad, me imagino que varios de los que están viendo este video se preguntarán, ¿vamos a llegar a ese nivel? O sea, ¿estamos camino a que las cárceles sean dominadas por la delincuencia venezolana? cuando surge lo de Ecuador a comienzo de este año, la Ujú. pregunta era, ¿podemos llegar a ser Ecuador? Ujú. Donde explotan las cárceles. Claro, claro. Que sé, yo claramente dije que no. ¿Por qué? Primero, porque, por más que la gente no me crea, yo hace 38 años que voy a las cárceles y sigo yendo a las cárceles. Ujú. Y lo que yo hago es converso con venezolanos, ¿me entiendes? Delincuentes, o sea, bromeamos un poquito que hay muchos criminólogos de Google, ¿me entiendes? O sea, que nunca ha visto un preso, pero ni en figurita, o nunca ha hablado con un delincuente, pero ni por Zoom, ni por Ouija, ¿me entiendes? Entonces, no, yo sí converso con ellos y todo lo que estoy conversando es porque yo converso con ellos y entiendo su lógica, ¿me entiendes? Y de ahí reviso un montón de literatura de venezolanos en Venezuela y voy contrastando con los otros autores a nivel continental. Claro, ¿cómo analizarlo si no saber cómo piensa? Así es.
pero directamente con ellos. Y eso no he visto que ningún investigador lo tenga, el contacto que puedo tener. Entonces, casi 40 años que voy a la cárcel. Y te puedo decir una cosa. ¿No va a suceder en el Perú? No. ¿Por qué? En el Perú, con todo el hacinamiento que tenemos, que es una desgracia, disculpen que haga publicherry, los 5 años que estuve yo en un gobierno, inauguramos 10 penales. Totalmente nuevos o totalmente reconstruidos 10 penales. Pasó 10 años, no se ha construido un solo penal más. Mira la desgracia que tenemos. 10 años y no hay un solo penal. Bueno, a pesar de todo el hacinamiento, que es descuido político absoluto, porque sí se puede hacer cárcel. No, de hecho, acá tengo otro estudio de usted sobre las cárceles en el Perú, y aquí menciona que Perú en Latinoamérica estamos en el 4º lugar, después de solamente nos gana Guatemala, Venezuela y Perú, bueno, y Bolivia, ¿no? En hacinamiento. En hacinamiento. Ya, pero a pesar del hacinamiento, a pesar de la corrupción en el INPE, a pesar de las vulnerabilidades, a pesar de todo lo que tú quieras, el INPE domina penal. ¿Ya? El INPE domina los penales en el Perú. Bueno, por más de los escándalos que vemos, Por eso ya, te digo, por la comilla que le pongamos. por lo que tú quieras, por todo eso, No lo ha a perdido. pesar de todo eso, no pierde. Y eso hay que decirlo y hay que rescatarlo. El INPE domina penal, a diferencia de otros países. ¿Ok? Acabo de estar en Brasil. Estaba ahí, estaba en cárceles ahí. Entonces, domina, manda, ¿ok? Manda. Y no permite, ¿ok?, que los venezolanos agarren algún tipo de autoridad. O sea, no vemos una gobernanza de un grupo determinado delictivo Para nada. en un penal. Para nada, ¿me entiendes? Y yo cuando voy a otro país les planteo cómo hicimos esa reforma en el Perú y cómo la vamos manteniendo. Muy frágil, cada vez más frágil, porque claro, con cada gobierno que tenemos se va fragilizando la cosa. Exacto. Pero todavía, es decir, el director de un penal, ¿entiendes?, con 10 internos entra a cualquier hora, a cualquier pabellón, a cualquier celda y saca a cualquier interno y lo lleva a otro penal. Se acabó. Eso es autoridad. Ya, pero eso es hoy. Como estamos, Te está hablando lo que soy. Ya Claro. futurólogo no soy, pues hermano, ¿me entiendes? O sea, ¿qué va a pasar mañana? No lo sé. Pero en este momento el INPE domina penal. Pero hay otro fenómeno que lo pongo en mi artículo Los Chamos en Cana, que salió con la Católica. ¿Qué cosa es lo que ayuda a que el director, ¿me entiendes?, domine penal? Los presos peruanos. La autoorganización de los presos peruanos. No el autogobierno. Esa es una gran distinción. Los presos peruanos están autoorganizados, se organizan y coordinan con el director del penal. Esa organización de los internos no ha dejado que los venezolanos... Solamente quiero que, para entender, Rodrigo, Lurigancho, ¿sabes cuántos venezolanos hay solo en Lurigancho? 1000. ¿Tú crees que 1000 venezolanos no pueden tomar una cárcel? Claro. claro. No, están tranquilitos. ¿Entiendes? Están sombreaditos, pero ha sido difícil porque a lo que voy es, la organización peruana, junto con, ¿entiendes?, la autoridad penitenciaria, mantiene los penales controlados. A ver, pero la gente no se da cuenta. ¿Sí? ¿Cuántos años que no hay un motín en un penal peruano? 10 años, salvo la pandemia, que todo el mundo. Claro, sí, segunda vez. No hay motines, no hay balaceras, no hay toma de rehenes. Los penales están tranquilos y pacificados. No digo que estén bien. Explíquenos, por favor, esa suerte de coordinación entre el director de un penal con, como se dice, los taitas peruanos en los penales, para mantener una Ok. convivencia, digamos. Antes había taitas, no hay taitas. Después pasaron a delegados, delegados. Ahora son coordinadores. Y justamente es el libro que estoy escribiendo, 40 años del Lurigancho. ¿Ok? Entonces, ¿cómo ha ido cambiando la organización canera en el Perú? Entonces, a ver, los presos son presos, pero no son estúpidos. ¿Ok? Lo último que son estúpidos. ¿Qué cosa quieren? Sombrearse, vivir bien su cana, cumplir su requisito, pedir sus beneficios, cumplir su condena Ya está, y salir. salir. Ajá. Y que su familia los visite. Y entendieron. Entendieron. Teniendo que estar adentro, claro. Así es. Entonces, ¿qué hacen? Tranquilidad. Ujú. Es el mismo objetivo que tiene el INPE de tranquilidad, también lo tienen ahora los internos. No quieren problemas. Entonces, si tú te centras, que es lo que hicimos, en verdad, hace 10 años, conversando en esa época, delegados de los internos, buscamos objetivos comunes.
garantizamos paz. Sacos de armas dentro del Lurigancho. Sacos. ¿Entiendes? Metralladoras, todo. Salieron todos. Porque si nadie te ataca, yo no tengo por qué defenderme. ¿Entiendes? Entonces, si hacemos un pacto de paz, y eso está en todos los penales. Y eso funciona. ¿Entiendes? Funciona. Por eso es que no hay motines en los penales. No hay balaceras. No hay toma de rehenes. Mira alrededor lo que sucede en el continente. Ya, eso nadie lo menciona. Claro. ¿Hay corrupción? Claro. ¿Hay vulnerabilidades? Sí. ¿Me entiendes? Hay el ingeniero contratado por el INPE que le vende la señal en Ancón 1. O sea, Claro. ese tendría que estar en Chayapalca, ese tipo. Es ingeniero. O sea, y no bajar nunca. ¿Me entiendes? Porque ese es ser traidor de traidores. No sé si me dejo entender. Claro. Él Entonces, debería estar haciendo todo lo contrario. casos que tú tienes o ingresos, lo que tú quieras, ¿me entiendes? Pero a pesar de todo lo que él puede criticar, muy bien, como yo no estoy en el INPE, no tengo que ver, puedo decirlo con plena claridad. A pesar de todo, el INPE domina penal, gracias a Dios. O sea, el día que el INPE pierda esa autoridad en los penales, ya Así es. Y ese es un punto que cuando yo voy en otros países de América Latina, siempre pongo atención. Algo que siempre ha sido soslayado. El tema penitenciario ha sido la cenicienta de las políticas públicas. Señores, si perdemos penales, va a suceder como en Venezuela, porque Venezuela, ¿me entiendes? Su poder venía de las cárceles. Igual que el primero comando de la capital, ¿me entiendes? O sea, cuando tienes esa gobernanza carcelaria desde dentro de ellos, te llega hacia afuera. Pierde. Aquí no tenemos eso. O sea, no hay ese tipo de cosas. Bueno, No es tan fácil, perdón, solamente para terminar la idea, no es tan fácil que el INPE pierda. No. Los internos tendrían que perder algo también. Porque Es una alianza tácita entre los internos, ¿me entiendes? Y las autoridades. Eso justo quería preguntarle, ¿no? Porque, o sea, una de las razones por la que el INPE no pierde la autoridad tiene que ver mucho con el trabajo que hace con los coordinadores peruanos en las cárceles. Así es. O sea, el día que se rompa esa relación, coordinadores peruanos, directores de penales, estamos fritos. Difícil que se rompa. En penales como Ancón 1 no hay relación porque no hay coordinadores. ¿Me entiendes? De máxima seguridad. No hay ninguna relación entre pabellones están puestos porque tiene que ser en Chayapalca tampoco. En los demás penales sí. Me preocupa la Libertad, Trujillo, cómo se está llevando ese penal hace tiempo. ¿Me entiendes? Es riesgoso, por ejemplo. Ahí tienes un penal de riesgo, Trujillo, sí. Chiclayo, sí. ¿Me entiendes? O sea, el norte. Claro. Ok, sí. Más riesgoso que pueda perder el INPE el dominio. Sí. Pero los demás están más o menos mantenidos, ya digo, Dios es grande, porque digamos con el nivel de hacinamiento que hay. Castro es por 800, hay 5.000. No, es totalmente dramático. O sea, ya llegamos a cifras que la verdad parece irreal cómo se mantienen penales Pero en este país. Pero se mantiene, o sea, por eso mismo, parece irreal. Ahora, ¿qué pasa cuando usted escucha, por ejemplo, qué le pasa por la mente cuando usted escucha necesitamos más Chayapalcas? ¿Por ahí va el asunto? Mira, he escuchado tanta barbaridad. El cepa, frontón. O sea, ya... Bueno, hablar... No vas a la cárcel por hablar, pero el problema es que si eres congresista y te pagan para eso, sí me entiendes. O sea, dime que es algo coherente. Bueno, en fin, no pidamos peras al olmo. ¿Sabes qué capacidad tiene Chayapalca? Poquísima. Hay 100.000 presos en el sistema. Chayapalca al 200. O sea... No haces nada, es una caricia, quedar un cabello... que lo que voy es... No es el número, es simbólico. Nadie que entra al sistema penitenciario va a Chayapalca. Nadie. Por más asesino, no. O sea, para llegar a Chayapalca tienes que concursar con otros 100.000. Claro, es que suena impactante, ¿no? Es alegórico, es fuego artificial, es decir, hay que construir cárceles de máxima seguridad, ¿no? Yo no los escucho, pues, porque congresista, pues. Pero entonces, ¿por dónde va? Otro Lurigancho, un Lurigancho No, pero Ancón 2 más. No, se amplía Chayapalca a 200 más bien, yo no tengo problema. Para lo que voy no es el número, es lo que significa y cómo lo usas. Claro, exacto. ¿Sabe? Cuando nosotros estábamos en la gestión construimos otro penal a la misma altura de que Chayapalca. ¿Sabía? Nadie se entera. 4.500 metros. ¿Para cuánto? Para 1.200. En Puno. En Cerro de Pasco. Ahí está, el penal moderno más alto del mundo.
Búscate Cochamarca. Mira la foto, bonito. Penal bonito. ¿Me entiendes? Modernísimo, 1200. Claro. Entonces, esa es una escalera. Entonces, aquí, Lurigancho, Castro, vas al Coguro. Vas a Cochamarca. Si no vas a Cochamarca, recién vas a Chayapalca. Es para 1200. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Chayapalca, para 200 estás en mitad de la nada. Estás a 6 horas de Puno, estás a 6 horas de Tacna. Y lo construyó Montesinos. En cambio, este penal estás media hora de Cerropasco. ¿Me entiendes? O sea, no estás violando derechos humanos de nadie. No sé si me voy a esconder. La mitad del penal son de la zona. Entonces, pero funciona como una lógica también disuasiva. Entonces, no se trata de cepas, frontones, chayapalcas. Es cómo usas el sistema. Y si lo usas bien, funciona. Bueno, y también el gobierno ha declarado hace poco, ¿no?, en emergencia el sistema penitenciario, ¿no? Pero la verdad es que hasta ahora no notamos ningún tipo de cambio. No se ha construido un nuevo penal, como usted bien recuerda, hace muchos años. Ahora, otros hablan que debería construirse penales exclusivamente para extranjeros, ¿no? Tampoco va por ahí el tema. Es que, a ver, les digo, la gente puede hablar. Nadie le va a criticar por hablar. La pregunta es que si sabe lo que está hablando. Y todo es como tú lo manejes, cómo tú lo gestiones. Entonces, los extranjeros están aparte, por ejemplo, en Ancón 2, sí. ¿Entiendes? Porque es otra problemática, otra realidad. Pero si tú a esos grupos de extranjeros metes venezolanos, malograste todos los extranjeros. Porque el venezolano tiene otra lógica que el resto de extranjeros. También te doy el artículo. Las características criminológicas totalmente distintas. Comenzando por la edad. O sea, no es receta, Rodrigo, decir hay que hacer esto, hay que hacer... No, es gestión, caso por caso. Mira, cada penal es distinto. Dentro del Lurigancho, cada pabellón es distinto. Entonces, si yo me voy por la Pampa del Lurigancho, pabellón 2, los árabes, ¿ok? Villa El Salvador. Los árabes les decían porque estaban en el desierto, ¿me entiendes? Pabellón 4, vikingos. ¿Ok? Los de la Victoria. Pabellón 6, San Martín. Pabellón 8, Chorrillos. Pabellón 10, Surquillo. Cada uno tiene su característica diferente. ¿Me entiendes? Vas al Jardín. Pabellón 1, 18 a 21 años. Bueno, y ahora que el Congreso le ha bajado la edad a 16 años, si no me equivoco, para que los jóvenes puedan ser procesados penalmente, ¿no? O sea, quieren llenar también de cárceles de... Si tú hablas de congresistas, pues hablamos ya de la antilógica, ¿no? Entonces yo no. Pero igual esa antilógica nos termina haciendo daño como sociedad, pues, ¿no? Porque vemos Por eso los efectos. La pregunta es qué se puede hacer. Ahorita con el Congreso lumpen que tenemos no se puede hacer nada. Y con el Ejecutivo de 3% de aprobación no se puede hacer nada. Ahora, el próximo año es un año preelectoral, seguramente vamos a escuchar propuestas de todo tipo y no va a faltar quien proponga, quien plantee el plan Bukele, ¿no? El Bukele peruano, que es lo que ahora está sirviendo mucho como marketing, ¿no? ¿Siente que por ahí va? O sea, ¿deberíamos comprarnos como país el discurso del Bukele peruano? Cuéntame cuál es el plan Bukele, ¿a qué te refieres? No, habla pues de construir una megacárcel, ¿no? Exclusivamente, como ha hecho Bukele, para los mareros. Y también, pues, prácticamente declarar un estado policial, ¿no? Porque si hablamos de Bukele, hablamos de una persona de un régimen autoritario. Pero a ver, ¿me hablas del régimen autoritario o me hablas de la cárcel? Bueno, hablemos de las cárceles. Ok. No hay política, es una cárcel. O sea, ¿cuál es el plan Bukele? Una cárcel. Que dijo que era para 40.000. Nunca la llenó. Que dijo que la construyó en 7 meses. En 7 meses no hace ni el cerco la construyó. O sea, partes de mentiras. Ah, bueno. Segundo, eso no es una cárcel. Es un zoológico. ¿Tú no has visto la reja? O sea, ¿quieres comerte eso? ¿Quieres comprarte ese que la gente llama modelo? No hay modelo, es una cárcel. Es más, el ministro de Justicia fue allá a El Salvador a ver... Claro, sí, me acuerdo. Y congresistas también fueron, ¿no? No, pero te digo el ministro de Justicia porque el ministerio se llama Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y van allá. ¿Ya? O sea, toda la política penitenciaria no tiene nada, pero absolutamente nada que ver con el SECOT. SECOT se llama, ¿no? El Centro de Confinamiento de Terrorismo en El Salvador. O sea, eso que existe ahí, el zoológico SECOT,
No tiene nada que ver con la política penitenciaria peruana. Entonces, ¿cómo el ministro de Justicia va allá a ver eso? Nada que ver. O sea, perdidazo, perdidazo. Por eso te digo, Bukele, ¿a qué le llamas? Su política, ahora, Pues ha sido bien efectista, ¿ah? Bueno, hay que decir que ha tenido un trabajo de marketing pero tú me ese proyecto. preguntas sobre eso, sobre el zoológico. Si estoy de acuerdo con el zoológico, Bukele, no. Ahora, como tú bien has dicho, el autoritarismo, porque ahorita ya democracia, ojo, muy popular, ¿ah? Claro, Nadie dice como la mayoría de las dictaduras al comienzo. Pero no sé si te has dado cuenta que Bukele se leyó el libro del chino. claro. Ha copiado así al pie de la letra todo lo que hizo Fujimori. Debilitar el Congreso, el Poder Judicial. Todo, pero partes de un punto, que es, Fujimori decía, hay un enemigo común, el terrorismo. Si yo venzo el terrorismo, o si yo tomo como, voy a lograr la unidad del país. Lo hizo el chino y lo hizo bien. La policía lo captura. Pero digamos, el chino como estrategia y como política que la vende. Ahora, Bukele es marquetero, es un genio, bueno, es su chama, ¿eh? Es marketing político. ¿Y qué hace? ¿Cuál es el mayor enemigo de El Salvador? Los maras. Las maras. Ujú. ¿Entiendes? Entonces, mosca, ok, mayor enemigo. Y capturo al mayor enemigo. Y ganaste. Y voy captando el Poder Judicial y cosas eso. Así es. Entonces, sales del ámbito democrático y entras al ámbito dictatorial, porque para que le aprueben su presupuesto, acuérdate que llega con el ejército al Congreso para que le aprueben su presupuesto. De ahí, ¿me entiendes? La Constitución dice que no puedes postular, cambiaron la interpretación. Y todo igualito que hizo Fujimori lo hizo Bukele. Es un Fujimorazo, el nació. El libro del chino, el manual del chino está siguiendo, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que hizo Correa? ¿Qué es lo que hizo Evo? ¿Me entiendes? Todas las dictaduras son la paz, ¿me entiendes? Haces igual, cambia, me puedo reelegir, igualito que el chino. Mira dónde terminó el chino, bueno, y no sabemos dónde está ahora el chino, o sea, arriba, abajo, pero, ¿me entiendes? Ya está, punto. Pero es el mismo modelo. Entonces, ¿qué cosa quieres copiar? Si tú me dices algo... Y demográficamente hablando también, ¿ah? Porque El Salvador, en comparación con Perú, o sea, Ya, pero digamos algo que yo sí valoro de la decisión de Bukele es decir, bueno, hasta aquí nomás, vamos a perseguirlo y tomar la decisión de actuar. Totalmente de acuerdo. Su política, ¿entiendes?, inicial de decir, este es el enemigo público número uno, este es el causante, criminalizamos y adentro. Ok, de acuerdo. ahora, quería preguntarle algo más relacionado a usted, ¿no? Como perfil, porque, o sea, quien ha seguido su trayectoria sabe que usted ha sido jefe del INPE por muchos años, ha sido exministro del Interior, tiene estudios en teología, ¿no? En ciencias políticas y ahora metido en la investigación del Tren de Aragua. ¿A qué lo llevó? ¿Por qué? O sea, Es que, digamos, al entrar en penales hace 40 años, bueno, yo después estudié criminología. criminología. Para hacer mi tesis doctoral, que era sobre cárceles en América Latina, ya hace 25 años, estudié 3 años de criminología. O sea, tuve que estudiar para poder, ¿me entiendes?, entender la lógica. Y ahí es donde entro en esa línea. En el Perú no había criminólogos, nadie investigaba sobre el tema, entonces por eso es que sigo investigando en esta línea criminológica, ¿no?, de seguridad. Y quieras o no queda la experiencia de pasar por el INPE, que fueron 3 años y medio, que es un récord histórico o histérico, pero récord finalmente de mayor duración, año y medio del Ministerio del Interior, la experiencia no te la quita nadie. Entonces eso también te permite poder hacer análisis. Entonces yo, desde mi función académica ahora de investigador, es mi aporte al país, cómo analizo, cómo veo, cómo comparo. Ya digo, gracias a la Universidad del Pacífico puedo viajar, puedo hacer convenios, ir con otras universidades, ¿me entiendes?, a ver este fenómeno. Aprovecho y estoy haciendo, y vamos a sacar el libro El modelo Tren de Aragua en unos meses. Porque me imagino desde su curiosidad académica y también pues de vida, ¿no? O sea, el fenómeno del Tren de Aragua para usted fue impactante. Mira, después de que termina la pandemia y yo vuelvo al penal de Lurigancho, pues yo soy agente pastoral carcelaria adentro, y me encuentro con 700 venezolanos dentro de Lurigancho. Ujú. Es ahí donde yo digo, ¿qué pasó? Claro. Ahora hay 1000. ¿Ok? Entonces, ver esa problemática de choque cultural, 2 culturas delictivas diferentes, 2 culturas carcelarias diferentes,
conflicto interno y trabajar eso y hacer mesas, porque hicimos mesa de diálogo y prevención de conflicto. Porque usted vio que algo se estaba germinando, que podía terminar Eso iba a terminar. peor de lo que estamos. Hicimos ahí, desde la capellanía, y por eso es que estamos planteando, y ahí yo, digamos, el tema ni venezolano ni migración era mi tema. ¿Cómo usted llega a ser pastor en Lurigancho? Hace 38 años. ¿Cómo ya? No, yo llego porque soy teólogo. Cuando estudiaba teología, entré al penal de Lurigancho, ahí entré un día de la madre del año 86. Y ahí sí. ¿Y por qué? ¿Cómo llegó? Como agente de pastoral, invitaron para hacer la pastoral ahí en Lurigancho y ahí sigo, como parte de la Iglesia Católica, ¿no? ¿Recuerda una de esas primeras clases? En ese momento, 86 es justamente un poco antes, recuérdate, 86, Bravo el momento. la matanza de los penales, Claro. está el frontón, todos los chalacos van a Lurigancho. Ok, 3 años antes habían matado a un agente pastoral, la hermana Juanita Sawyer. Ok, acuérdate de Sendero, o sea... Y el 87, el INPE abandona los penales Ajá. y se lo deja a la policía. Todo durante 5 años hubo 5.000 policías, perdón, 5.000 presos sin policías durante 5 años. La pregunta es cómo se organizan 5.000 presos sin policías dentro, sin agentes, sin INPE, sin nada. Y ahí estábamos los agentes pastorales, ¿me entiendes? Entonces, de esa época, y eran masacres. Yo me acuerdo, pasaban los muertos porque era, ahí sí, bronca por barrios, por dominio del pabellón. Los muertos los descuartizaban y los pasaban por el desagüe. O sea, no había cuenta, no había nada. Eran épocas bien feas. Desde esa época y continuamos, ¿no? Ya como teólogo, o sea, y ver ahí esa realidad, por momentos me imagino que usted pensaba, ¿qué hago aquí? Bueno, la iglesia está en todas partes, ¿no? Claro. Y durante más de 30 años continúa haciendo en el mismo lugar. En el mismo lugar. Tengo una foto inclusive de hace 30 años y en la misma reja. No me diga. Hasta ahora, ¿no? O sea que... Y continúo como agente de pastoral de la Iglesia Católica en cárceles. Y bueno, es parte de la labor de la Iglesia, ¿no? ¿Usted se considera que más criminólogo que teólogo? No, yo creo que uno no puede dividirse, ¿me entiendes? Porque cuando uno entra al penal, mira con todas las capacidades que tiene, ¿no? O sea, es parte... Hoy hemos tenido la misa de Navidad, por ejemplo, en Lurigancho, ¿no? Ahora, en estos tiempos, ¿no? Porque me gustaría esa visión que usted tiene diferente a cómo abordar a la persona que ha perdido su libertad. Porque estamos en momentos que, por ejemplo, escuchamos a la presidenta, pena de muerte, por ejemplo, cada vez más populismo punitivo, ¿no? Desde su experiencia, ¿no? ¿Cómo usted procesa todo esto? Mira, la experiencia que tengo es que yo lo decía con mi equipo de limpia, porque digamos también era... Lo que pasa es cuando tú planteas oposiciones y tu enemigo es tu enemigo y tú dices este es mi enemigo y le pones etiqueta, entonces cuando estaba la policía no podía entender que el interno no era su enemigo. Entonces cualquier organización de los internos era malo, peligroso. Digo, no, todos se organizan, hasta las hormigas. ¿Entiendes? Una cosa es la autoorganización, otra cosa es el autogobierno. El autogobierno no, la autoorganización sí. Entonces trabajas con ellos porque el INPE no está en la capacidad de gestionar la mayoría de los penales. Poco personal, lo que tú quieras. Entonces con el personal del INPE dijimos, mira, vamos a conversar. Y es lo que yo hacía. Yo no solamente conversaba con el director, yo te conozco todos los penales del país. Y a todos los penales que yo iba, yo hablaba con todos los delegados. Los reunía. Iba pabellón por pabellón y me reunía con los delegados. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son el esto? ¿Qué cosa quiere? Bueno, muy bien. ¿Cuáles son las prioridades institucionales? Muy bien. Y juntar. Ver puntos, es fácil. Un punto de coincidencia, ¿me entiendes? ¿Qué cosa es lo que queremos? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Que tu familia esté seguro cuando te visite el sábado o domingo? ¿Que tus hijos vengan acá? ¿Qué quieres? ¿Que mañana no amanezcas? ¿Entiendes? Y eso es importante porque hemos visto lo que pasó en Venezuela cuando pierdes el control de los penales, ¿no? Así es. Y a propósito, perdieron el control. Aquí no. Entonces, repito, el interno puede ser delincuente, todo lo que tú quieras, pero tiene racionalidad. Salvo casos especiales, ¿me entiendes? Psicópatas de por medio. No. Pero hablo la gente que lidera, que tiene liderazgo dentro de su gente, piensa, es racional, no es tonta. Tú tienes que apelar a esa racionalidad y a su liderazgo. Entonces, ahí es donde comienza el trabajo.
años. Y como yo ya los conocía, como ya sabía cómo pensaban, cómo funcionaba la cárcel, entonces toda la batería pesada del Lurigancho, Michelón, Tiki Tiki, 33, toda mi batería, pues ya, ¿me entiendes? O sea, el comienzo del trato fue face to face. Yo te conozco, tú me conoces, ¿me entiendes? No era una confianza institucional, había desconfianza institucional. Entonces, construir confianza, construir acuerdos, poco a poco que íbamos cumpliendo es lo que nos ha llevado a esta pacificación en los penales. Y la cosa continúa. Por eso es que ahora se puede... Mira para que veas la racionalidad. Cuando viene la pandemia, los mismos internos, cuando ya abren los penales, los internos dicen, no, no queremos que entre nuestra visita. Claro, sí me acuerdo. 2 años no recibieron visita. Y ellos se organizaron para cuidarse. Y cuidar a los del INPE también, porque ahí sí hubo, de hecho, una interesante, porque claro, ¿quién venía de fuera? ¿Quién era la población puente de los INPE? Entonces el INPE o nos morimos todos o nos salvamos todos. ¿Entiendes? Sí. Entonces con el INPE se logró, dentro del Lurigancho, en los grandes talleres de confecciones que hay, como capellanía conseguimos retazos de tela, hicieron mascarilla. ¿Entiendes? A todos a cuidarse. Pero mira, ellos dijimos, no queremos que nuestras familias se contagien en la cola. No abran las visitas. Todavía no ha pasado 2 años. Ellos mismos, cuando dijeron ya, no queremos. Y ahora está mucho más ordenado. Sábado, domingo las visitas. Antes entraba todo el mundo. Ahora no. Máximo 2 personas por día de visita cuando te toca. Y máximo tú haces tu lista de 10 personas por interno. Bueno, esa es la diferencia entre conocer el camino y recorrerlo, pues, ¿no? Así es. José Luis Pérez Guadalupe, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti. Un gusto. Así que cuando quieras. Un abrazo.